y hay que pensar más bien en las próximas elecciones que tenemos por delante y cómo restaurar la confianza en los organismos electorales. Muy buenos días, Nicolás, y muy buenos días también para toda tu audiencia. Un poco que se cierra el círculo sobre el debate tedioso que tuvimos sobre el tema del supuesto fraude electoral. El Ministerio Público investigó las denuncias y no encontró ninguna evidencia, ¿no?, de que esto hubiera ocurrido, pero la propia investigación del Congreso acaba de concluir que tampoco encuentra evidencias de que haya ocurrido un fraude electoral. ¿Qué opinión te merece esta conclusión? Coincido completamente con lo que has señalado. Todas las indagaciones que ha habido en relación con posibles irregularidades no han encontrado absolutamente nada, ni las misiones de observación electoral, ni las indagaciones que hizo la Fiscalía para ver si podía haber delitos electorales que se hubiesen cometido, que hubieran dado lugar a una distorsión del proceso, y ahora la Comisión Parlamentaria ha entregado un informe que no encuentra ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún indicio suficientemente grave como para llevar a pensar que podría haber habido una manipulación de escala suficiente como para producir un fraude. Entonces creo que efectivamente, como bien dices, se cierra un ciclo y hay que pensar más bien en las próximas elecciones que tenemos por delante y cómo restaurar la confianza en los organismos electorales. Porque algo que es muy grave es que con motivo de todas estas acusaciones sin fundamento se ha dañado la confianza en los organismos electorales. Claro, el problema es que ahora el tema se quiere volver a poner sobre el tapete con la declaración de Samir Villaverde, según la cual se habría pagado $3 millones para torcer el resultado electoral, que además resulta grotesco, ¿no? Porque es atribuirle al presidente del Jurado Nacional de Elecciones un poder que no tiene. Es decir, así él quisiera cambiar el resultado, él no es el que cuenta los votos, es la OMPE. Efectivamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que mucha de esta campaña de desinformación se basa en el desconocimiento que la mayoría de las personas tiene en relación con cómo se dan estos procedimientos. Si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones quisiera hacer un fraude y quisiera cambiar los números, no podría hacerlo porque no tiene acceso a el cómputo. Solamente el jurado administra justicia electoral y, por otro lado, el conjunto de las actas están publicadas en la web de la OMPE. Uno puede revisar acta por acta y puede comparar acta por acta las que están publicadas con las que hubiesen recibido los personeros o los observadores. Entonces, en realidad, la posibilidad de hacer un cambio en los números es pues complejísima, no es algo que se puede hacer, y si es que se hiciera, habría rastros, elementos que permitiesen demostrar eso, o por lo menos encontrar un hilo de la madeja por donde empezar una investigación, pero hasta ahora no se ha encontrado un solo elemento, ni una sola cosa que permita llevar a una conclusión semejante, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir o qué debería ocurrir, Percy? Porque, es decir, el doctor Salas Arenas y el jefe de la OMPE Piero Corbeto, han sido sometidos a una campaña difamatoria brutal ¿no? incluso de agobio, de acoso social. Y por el otro lado se ha dado mucha información que a estas alturas está claro, que era falsa. Entonces yo hacía la comparación al comienzo del programa con lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos le han quitado la licencia de abogados a los abogados que se presentaron en conferencias a sustentar que había habido algún tipo de manipulación que se acreditó luego que era información falsa, y les quitaron la licencia. Los sancionaron para el ejercicio, les impidieron el ejercicio como abogados por lo que se ha considerado una inconducta. Pero acá no pasa nada, acá puedes decir cualquier cosa y no te haces responsable. Y esa es tarea de los colegios profesionales, ¿no? Efectivamente, el garantizar un ejercicio ético, íntegro de la profesión. Porque, como dices bien, un elemento fundamental de toda esta campaña ha sido la desinformación, que en muchos casos ha sido claramente fabricada. Es decir, que no es desinformación por error, por desconocimiento,
es desinformación fabricada durante la campaña. Yo lo he contado varias veces. A mí, amigos cercanos, gente conocida de muy buena fe, me mandaba material diciendo, oye, y esto es prueba de una irregularidad grave, ¿qué está pasando? En fin, y eran videos o memes o información fabricada, distorsionando la realidad, comparando actas de procesos electorales anteriores con actas del proceso electoral 2021, en fin, cosas que lo que buscaban era generar la certeza de una irregularidad que en realidad no existía. Ahora, hubo, aparte de las denuncias, dos hechos que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Se dijo, por ejemplo, que en aquellos centros de votación donde se había usado impresoras, ¿no es cierto?, para pasar, rellenar el resultado del cómputo de las mesas, allá había habido fraude. Y resulta que cuando se hace el reporte de los centros de votación donde se usó ese sistema, ganó abrumadoramente Keiko Fujimori. Entonces, en todo caso, si hubo fraude fue en sentido contrario. Y después se dijo que en aquellas mesas donde se había reemplazado a los miembros originales por gente de la fila, ¿no es cierto?, había habido fraude. Y resulta que en aquellas mesas donde se realizó ese procedimiento, porque no estaba el miembro de mesa y se le reemplazó, también ganó Keiko Fujimori en la mayoría de las mesas. Entonces, la conclusión debería ser lo contrario. Sobre eso nadie ha dicho nada luego, ¿no? Ahora, pero... No, ¿no? es que han sido manotazos de ahogado en muchos de los casos, porque si uno somete a riguroso análisis los argumentos que se han señalado, pues no se sostienen por ningún lado, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia, ninguna tendencia cuando se analizan las cifras y los datos, ninguna tendencia que permita decir aquí hay una línea de la cual se pueda sospechar manipulación. Nada, absolutamente nada, ¿no? Y esos análisis se han hecho, los han hecho expertos independientes, las propias misiones de observación, obviamente, que tienen técnicos que trabajan en esos campos, y no han encontrado nada. Entonces, creo que es bueno reconocer que lo que hemos tenido es una gran campaña de desinformación y que esa campaña lamentablemente ha convencido a muchas personas de realidades que no existían, ¿no? O sea, absolutamente inventadas. Y para la elección de octubre hay que estar prevenidos frente a la desinformación, y también creo yo hay que decirle a los partidos políticos que tienen que cumplir su responsabilidad de desplegar personeros en las mesas. El sistema peruano le garantiza a los partidos que puedan acreditar una persona en cada mesa, que esa persona, llamado personero, recibe una copia del acta, y un partido, en teoría, debería poder tener copias de todas las mesas del país. Si lograra cubrir una gran cantidad de mesas o todos los locales, podría tener copia de las actas de todo el país y luego hacer su propio cómputo o hacer su propia comparación con las actas de la OMPE que están publicadas en la web. Eso es absolutamente transparente. Uno puede buscar su mesa de votación, quizá algunos de los oyentes no lo sepan, pero uno puede buscar en la página web de la OMPE su propia mesa de votación y ver cómo resultó ahí la elección, y un partido puede comparar acta por acta, ¿no? Entonces es responsabilidad también de los partidos garantizar la limpieza del proceso. Bueno, en conclusión, o sea, que hubo un fraude fue el de esta comisión, ¿no, Percy? Bueno, la verdad es que visto el asunto de otra manera, esta comisión ha demostrado que no hay ningún fraude, porque no ha encontrado un solo elemento que pueda sustentar una denuncia seria, ¿no? Bueno, increíble. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias. Siempre un gusto, Nicolás.